La aparición de Jesús a María Magdalena después de su resurrección es una historia conmovedora y significativa narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Aquí tienes un resumen de esta historia. Después de la crucifixión de Jesús, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro donde había sido enterrado. Al llegar, encontró que la piedra que cubría la entrada había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Confundida y angustiada, salió corriendo para avisar a los discípulos, Pedro y Juan, quienes también visitaron la tumba y constataron que estaba vacía. Una vez que los discípulos se fueron, María se quedó allí llorando. Al asomarse nuevamente al sepulcro, vio a dos ángeles sentados donde el cuerpo de Jesús había estado. Le preguntaron por qué lloraba, y ella respondió que se habían llevado a su Señor, y no sabía dónde lo habían puesto. Girándose, vio a Jesús, pero no lo reconoció de inmediato, pensando que era el jardinero. Jesús también le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Ella le pidió que, si él había movido el cuerpo, le dijera dónde lo había puesto para poder llevárselo. Entonces, Jesús la llamó por su nombre, María. En ese instante, ella lo reconoció y, emocionada, le respondió, Rabuni, que significa maestro en hebreo. Jesús le pidió que no lo retuviera porque aún no había ascendido al Padre, y le instruyó que fuera a sus hermanos, los discípulos, y les anunciara que subiría a su Padre y al Padre de ellos, a su Dios y al Dios de ellos. María Magdalena fue entonces a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, y les contó lo que Él le había dicho. Este relato destaca el amor y la devoción de María Magdalena, así como su lugar especial en el testimonio de la resurrección de Jesús, ya que fue la primera en verlo resucitado y en compartir la noticia con los demás seguidores de Jesús. La historia de la aparición de Jesús a las mujeres en el camino se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 9 al 10. A continuación, te cuento esta historia. Después de la resurrección de Jesús, María Magdalena y la otra María, posiblemente María, la madre de Santiago, se dirigieron al sepulcro para ver el lugar donde había sido enterrado. Mientras estaban allí, un ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar, hubo un gran terremoto. El ángel rodó la piedra que sellaba la entrada del sepulcro, y se sentó sobre ella. El ángel, con una apariencia radiante como un relámpago, confrontó a las mujeres y les dijo que no temieran, ya que había resucitado y no estaba allí. Les indicó que fueran al sepulcro y que vieran el lugar donde había estado. Instruyéndolas, el ángel les dijo que fueran a anunciar a los discípulos que Jesús había resucitado de entre los muertos y que los encontrarían en Galilea. Mientras las mujeres partían del sepulcro con miedo y gran alegría, se encontraron con Jesús en el camino. Él les dijo, «Salve». Las mujeres, llenas de gozo, se acercaron a él, lo abrazaron a sus pies y le adoraron. Jesús las animó de nuevo diciéndoles que no tuvieran miedo y que fueran a decir a sus hermanos que se fueran a Galilea, donde lo verían. Este relato subraya el papel vital de las mujeres en el contexto de la resurrección de Jesús, destacando su valentía y su compromiso, así como la confirmación de la resurrección por parte de Jesús mismo. La historia de la aparición de Jesús a los discípulos en el camino a Emaús se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 32. Aquí te la relato. Después de la resurrección de Jesús, dos de sus seguidores, que no eran parte de los 12 apóstoles, se encontraban viajando hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 7 millas de Jerusalén.
Mientras caminaban, hablaban sobre todos los eventos recientes relacionados con la crucifixión y la resurrección de Jesús, profundamente conmovidos y confundidos por lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Él les preguntó qué era lo que estaban discutiendo con tanta seriedad. Ellos, sorprendidos, le respondieron que estaban hablando sobre Jesús de Nazaret, que había sido un gran profeta, y cómo los líderes religiosos lo habían entregado para ser crucificado. Explicaron que confiaban en que Él era el que iba a redimir a Israel, pero que además de todo esto, algunas mujeres del grupo habían ido al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Afirmaron que habían visto ángeles que decían que estaba vivo. Entonces Jesús les dijo: «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer». Luego comenzó a explicarles, desde Moisés y todos los profetas, lo que se decía de él en todas las Escrituras, revelando cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en su vida, muerte y resurrección. Al acercarse a Emaús, los discípulos le invitaron a quedarse con ellos, ya que la tarde estaba avanzada. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Llena de alegría y asombro, los discípulos se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras?» Decidieron regresar inmediatamente a Jerusalén para contar a los demás apóstoles lo que había sucedido y cómo habían reconocido a Jesús en el acto de partir el pan. Esta historia enfatiza el tema de la revelación y de cómo Jesús guía e ilumina a sus seguidores a través de las Escrituras, así como la transformación y el gozo que experimentan al reconocerlo. La aparición de Jesús a los discípulos, cuando Tomás no estaba presente, se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Aquí te cuento esta historia. El mismo día de la resurrección, por la noche, los discípulos estaban reunidos en una casa. Estaban con las puertas cerradas por temor a las autoridades judías. En ese contexto de miedo e incertidumbre, Jesús se presentó entre ellos repentinamente y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Los discípulos, incrédulos y sorprendidos al principio, se llenaron de alegría al ver al Señor. Para confirmar que realmente era Él, y no un espíritu, Jesús les mostró sus manos y su costado, donde estaban las marcas de la crucifixión. Esto les dio seguridad y les trajo un gran consuelo. Jesús también reiteró el saludo de paz y les dio una misión importante. «Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes». Luego sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Con esto, les confirió autoridad espiritual, diciendo que tenían el poder de perdonar o retener los pecados de las personas. Este evento marcó un momento crucial para los discípulos, ya que no solo confirmó la resurrección de Jesús, sino también comenzó a preparar a sus seguidores para la misión de llevar su mensaje al mundo. Más tarde, cuando Tomás regresó, los demás discípulos intentaron contarle lo sucedido, lo que llevó a un evento posterior en el que Jesús se apareció nuevamente para confirmarle a Tomás su resurrección. La aparición de Jesús a los discípulos, esta vez con Tomás presente, se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Aquí te cuento esta historia. Después de la resurrección de Jesús, Tomás, también llamado Dídimo, uno de los 12 discípulos, no estaba presente
cuando Jesús se apareció a los otros discípulos la primera vez. Cuando le contaron que habían visto al Señor, Tomás se mostró escéptico y expresó su necesidad de pruebas físicas. Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después de la primera aparición, los discípulos estaban nuevamente reunidos en una casa, esta vez con Tomás, entre ellos. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús se manifestó en medio de ellos, saludándolos con «paz a ustedes». Dirigiéndose directamente a Tomás, Jesús le dijo, «Pon tu dedo aquí, y mira mis manos. Extiende tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Al enfrentarse a esta evidencia innegable, Tomás respondió con una declaración de fe profunda. «Señor mío y Dios mío». Jesús respondió a Tomás con una bendición que también se extiende a los futuros creyentes. «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta aparición es significativa porque no solo reafirma la resurrección de Jesús, sino que también aborda el tema de la fe y la duda. Jesús se presenta personalmente para fortalecer la fe de Tomás, convirtiendo su duda en una afirmación poderosa del reconocimiento de Jesús como Señor y Dios. Además, invita a todos los creyentes futuros a aceptar la fe, incluso sin pruebas visuales directas. La historia de la aparición de Jesús a sus discípulos en Galilea, donde les dio la gran comisión, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Aquí te relato esta historia. Después de su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos que fueran a Galilea. Allí, en una montaña que él había designado, los 11 discípulos se reunieron. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaron, reflejando la mezcla de fe y confusión que aún existía en sus corazones. En ese momento, Jesús se acercó a ellos y pronunció unas palabras fundamentales que se conocen como la Gran Comisión. Les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Con este poderoso pronunciamiento, Jesús afirmó su soberanía y dominio sobre toda la creación, estableciendo su autoridad como el resucitado. A continuación, Jesús les dio la misión que debían cumplir. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La Gran Comisión es un mandato que encarga a los discípulos no solo a predicar el Evangelio, sino a formar y bautizar a nuevos creyentes de todas las naciones, marcando el inicio de la expansión del cristianismo alrededor del mundo. En esta aparición Jesús no solo les confirió una misión, sino que también les ofreció su presencia continua y apoyo. La promesa de que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo ofrece consuelo y fortaleza en su labor evangelizadora. Este encuentro en Galilea es crucial, pues señala el momento en que los discípulos fueron comisionados para llevar adelante el mensaje de Jesús y para establecer la Iglesia en el mundo, un evento que transformaría la historia de la humanidad. La aparición de Jesús a más de 500 seguidores se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, y es parte de un pasaje donde el apóstol Pablo habla sobre las evidencias de la resurrección de Cristo. Pablo, en su carta a los Corintios, está defendiendo y afirmando la realidad de la resurrección de Jesús, enfatizando que no es solo una creencia, sino un hecho bien documentado y testificado. En este contexto, menciona que después de resucitar,
Jesús se apareció a varios de sus seguidores y proporciona una lista de testimonios que respaldan la veracidad de la resurrección. En primera carta a los Corintios 15:6, Pablo declara que Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez, muchos de los cuales aún estaban vivos en el momento en que Pablo escribió la carta. Esto implica que, si había dudas sobre la resurrección, los corintios podían consultar a esos testigos. Esta aparición es significativa porque no solo subraya la realidad de la resurrección de Jesús, sino que demuestra que no fue un evento privado, sino un acontecimiento público que involucró a muchas personas. La aparición a un grupo tan grande refuerza la idea de que muchos testigos vieron al Jesús resucitado y establece una base sólida para la fe cristiana. Aunque los detalles específicos de esta aparición no se describen en las Escrituras, el testimonio de Pablo destaca su importancia en la afirmación de que Jesús realmente había resucitado, proporcionando un poderoso argumento para la fe de los primeros cristianos y para las generaciones posteriores. La historia de la ascensión de Jesús se relata en el Evangelio de Lucas y también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí te cuento esta historia basándome en Lucas 24, 50 a 53, y Hechos 1, 9 a 11. Después de haber aparecido a sus discípulos en varias ocasiones tras su resurrección, Jesús llevó a sus seguidores a las afueras de Jerusalén, cerca de Betania. Antes de dejarles, les dio instrucciones y les recordó que debían permanecer en la ciudad y esperar la promesa del Espíritu Santo. Mientras estaban reunidos, Jesús levantó sus manos y los bendijo. A medida que los bendecía, comenzó a elevarse frente a ellos. Los discípulos, asombrados, miraban fijamente cómo Jesús se iba ascendiendo hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras seguían mirando al cielo, dos hombres vestidos de blanco, ángeles, se presentaron junto a ellos y les preguntaron: ¿por qué están mirando al cielo? Les recordaron que Jesús, quien había sido levantado entre ellos, regresaría del mismo modo en que lo habían visto ir al cielo. La ascensión de Jesús es un evento crucial que marca el final de su ministerio terrenal y su retorno al cielo, donde se afirma que reinará a la diestra del Padre. Este evento también establece la conexión entre la resurrección de Jesús y la promesa del Espíritu Santo, que sería enviado para guiar y empoderar a los discípulos en su misión de propagar el Evangelio. Los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de alegría y con una renovada misión, dedicándose a la oración y esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús. La ascensión no solo significa la partida de Jesús, sino también la inauguración de una nueva etapa en la vida de los discípulos y en la historia de la Iglesia, con la esperanza de la futura venida de Cristo.